por qué se llega a esto, ¿no? O sea, qué es lo que termina exponiendo a las personas a virus que antes estaban en ambientes exclusivamente silvestres, ¿no? Y eso está íntimamente relacionado con la degradación ambiental. ¿Cuál es la relación entre los murciélagos y la pandemia de coronavirus? ¿Y qué podemos hacer para evitar que aparezcan nuevas enfermedades originadas en animales? Para dialogar sobre estos temas estamos en contacto con la veterinaria y doctora en ciencias biológicas, Marcela Orozco. Cuéntenos, doctora, por el momento, ¿qué se sabe justamente de la relación entre los murciélagos y esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, mira, la realidad es que para el caso de COVID-19, que es la enfermedad que está provocando la pandemia actual, los datos que tenemos sobre sus orígenes todavía son muy, muy escasos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos muchos datos, mucha información previa con SARS y con MERS, que son dos enfermedades que provocaron epidemias y que también fueron originadas por coronavirus, que tuvieron su origen en murciélagos. Para el caso de SARS, por ejemplo, está muy, muy estudiado, hace muy poco, más o menos cerca de 2017, 2018, 15 años después del brote, se pudo dar con el origen de la infección, y lo que se determinó es que precisamente colonias mixtas de murciélagos alojaban diferentes coronavirus que dieron origen, recombinándose, al coronavirus que desencadenó el brote de 2002-2004 de SARS en Asia. O sea que hoy por hoy, para COVID-19 todavía estamos realmente muy, nos falta mucho por investigar. Sin embargo, tenemos algunos datos que hablan de que el origen es un origen animal, sin duda, y que tiene que ver precisamente con este contacto entre animales y personas que se da en algunos sitios en particular, ¿no? ¿Y todos los murciélagos tienen virus similares al que originó esta pandemia? Claro, los murciélagos son excelentes reservorios de virus. En general se considera que dentro de las especies que existen, los murciélagos han coevolucionado con muchos virus, y eso les ha permitido de alguna manera mantener virus en su organismo sin enfermar, debido a diferentes mecanismos que estas especies poseen, ¿no? Y sí se conoce que en muchas especies de murciélagos portan diferentes coronavirus, que no son exactamente el coronavirus que termina enfermando a las personas, sino que lo que ocurre es una recombinación de diferentes coronavirus que da origen a un coronavirus nuevo con capacidad de transmitirse de persona a persona. Eso es precisamente lo que ocurre, además de ese salto entre especies que llamamos spillover. ¿Y cuáles fueron las causas en estas epidemias que usted mencionaba, o cuáles pueden ser las posibles causas que hayan dado origen a esta pandemia? Bueno, esto sí está bastante estudiado. Nosotros básicamente lo que hacemos es estudiar precisamente cómo suceden estos saltos, ¿no? Y esto está íntimamente relacionado con el contacto estrecho entre personas y diversas especies de fauna. Este contacto se puede dar ya sea en un mercado, como se supone que pudo haber sucedido para COVID-19, y como se supone que sucedió para SARS, ¿sí? Lo que ocurrió en ese caso fue virus de murciélagos recombinados, pasaron a un hospedador intermedio, y ese hospedador intermedio era el que se encontraba en los mercados. Entonces ahí hubo un contacto estrecho entre el hospedador intermedio y las personas, y el virus salta de ese hospedador intermedio a las personas. Lo que ocurre acá, que es sumamente interesante, es por qué se llega a esto, ¿no? O sea, qué es lo que termina exponiendo a las personas a virus que antes estaban en ambientes exclusivamente silvestres, ¿no? Y eso está íntimamente relacionado con la degradación ambiental. Ahí lo que sucede es que cuando el hombre, de alguna forma, las personas estamos invadiendo ambientes naturales, en realidad sobreexplotando el recurso natural, lo que ocurre es que se generan ambientes de interfaz, donde tenés por un lado el ambiente silvestre propiamente dicho, y por el otro el ambiente productivo o este ambiente con un disturbio antrópico. Y en esas áreas de borde, que justamente son de mayor riesgo, es donde ocurre la transmisión de patógenos con mayor frecuencia, porque son áreas donde todo está en desequilibrio, ¿sí? De alguna manera
tenés especies que eran silvestres y se están tratando de adaptar, por otro lado el ser humano tratando de hacer uso del recurso. Entonces, bueno, en esas áreas de interfaz ocurren muchísimos fenómenos que determinan los saltos, ¿no?, de patógenos entre especies. Claro. Y al margen de los murciélagos, ¿puede darse que se genere una pandemia de este tipo o una enfermedad a partir de otro animal? Sí, sin duda. Los spillover son fenómenos que ocurren realmente en la naturaleza, ¿sí? No es que todos los saltos entre especies van a provocar una pandemia, por suerte. Pero sí es cierto que los patógenos también de alguna forma se encuentran como cuando ocurren estos fenómenos que mencionábamos de disturbio ambiental. No solo entran en desequilibrio los hospedadores de patógenos, sino los mismos patógenos, que muchas veces aprovechan este disturbio para adaptarse o para, por ejemplo, aumentar su distribución. Entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pero aquí en Capital Federal, en Argentina, por ejemplo, hace tiempo no había dengue y no había zika ni chikungunya, y sin embargo ahora sí, y eso está íntimamente relacionado con la distribución del vector. En el caso de ustedes, seguramente lo habrán tenido un poco antes que nosotros, porque precisamente la distribución va de norte a sur en este caso. Pero es cierto que bueno, los desequilibrios se producen en todos los niveles, ¿no? Y justamente en el caso de los vectores, como los mosquitos, las garrapatas u otros agentes que pueden funcionar como vectores, también pueden entrar en desequilibrio y afectar la transmisión de la enfermedad. Y en ese sentido, ¿cómo podemos evitar que se produzcan nuevas enfermedades relacionadas con los animales? Bien, bueno, las enfermedades zoonóticas son conocidas desde hace muchísimos años, no es que esto sea algo nuevo. Lo que ocurre de nuevo es, de algún modo, que muchos patógenos que antes circulaban en ciclos silvestres y que uno no tenía acceso porque no estabas metiéndote en el monte o no estabas exponiendo esas especies en un mercado de animales, bueno, uno no las detectara. Por otro lado, obviamente, la evolución es un fenómeno muy dinámico, ¿no? Y justamente los coronavirus son expertos, junto con los murciélagos, en recombinarse y en dar lugar a nuevos virus, a veces cada vez más patógenos, en este afán, en este sentido de adaptarse al hospedador, adaptarse al nuevo ambiente. Bueno, todo eso genera condiciones que de algún modo implican más patogenicidad, más virulencia, etc. Entonces lo mejor que podemos hacer en realidad, por lo menos como yo lo veo, es primero tomar conciencia de que somos parte de los ecosistemas naturales y que tenemos un rol muy importante que cumplir y que tiene que ver precisamente con mantener ese equilibrio de alguna manera. Por supuesto, hacemos uso de los recursos naturales, pero necesitamos entender de qué forma podemos hacer uso de estos recursos sin destruirlos, ¿no? Y sin exponernos tan fuertemente como lo estamos haciendo ahora a los diferentes patógenos. Eso en referencia a lo que sería el disturbio ambiental. Pero por otro lado, el tema del tráfico de fauna, concretamente en este caso de COVID, es un tema gravísimo que requiere que sea abordado a nivel mundial, porque más allá de que el tráfico de fauna va en detrimento de muchas especies, también está yendo en detrimento de nuestra salud, y esto es algo que es una problemática global. Muchas especies están sometidas al tráfico ilegal y realmente el impacto es altísimo. Se han conocido casos de matanza de murciélagos con el objetivo de supuestamente protegerse de la enfermedad COVID-19 y evitar contagios. Pero ¿qué podemos decir sobre esto? Sí, esto es como a veces muy mal entendido, porque la gente muchas veces actúa sin pensar realmente, ¿no? Y pareciera que hay como una dificultad muy grande en hacernos cargo de que el problema que sucede está atravesado por nosotros, ¿no? Entonces, de alguna forma, la gente piensa, bueno, lo transmiten los murciélagos, matemos a los murciélagos. Bueno, no. ¿Qué está pasando? O sea, lo que está sucediendo es que los murciélagos que antes vivían en ambientes naturales, donde
no había una interferencia con los humanos y donde había determinado equilibrio al que se había llegado, bueno, ahora son de alguna manera interferidos por nosotros y intervenidos, perdón, y lo que ocurre es precisamente ese desequilibrio que termina exponiéndonos a nosotros. Entonces, me parece que es clave resaltar el rol fundamental que tienen los murciélagos en los ecosistemas. Los murciélagos son realmente súper importantes en los ecosistemas, cumplen roles fundamentales, entonces creo que es como un poco volver al origen, ¿no? Volver a pensar, bueno, que tenemos que proteger a las especies silvestres en sus ambientes naturales y que lógicamente hay especies que a lo largo de los años se han adaptado a ambientes antropizados, ambientes que el hombre modificó. Y bueno, en estos casos tratar de disminuir el contacto, porque mucha gente dice, bueno, pero hay murciélagos acá, no sé, en un edificio, en una ciudad. Es cierto que hay, realmente es cierto. Lo que sucede es que también estos son muchos años de destruir el medio ambiente, muchos años de que muchas especies lo que han hecho es adaptarse a estos nuevos ambientes. Y ahí lo que tenemos que hacer claramente es disminuir el contacto, ¿no? O sea, no matar a los animales, sino disminuir el contacto con ellos y evitar generar las condiciones para que ellos se sientan cómodos y vengan a vivir cerca nuestro. Eso es clave. Claro que además hoy hablamos de los murciélagos y del mosquito del dengue, por ejemplo, pero en el futuro puede ser cualquier otro animal. Exactamente, sí. Esto es un proceso muy dinámico. Nosotros, mira, para que te des una idea, en nuestro grupo de investigación estudiamos enfermedades en ciervos de los pantanos. Los ciervos de los pantanos es una especie que está en peligro, es una especie nativa en Argentina, y uno podría pensar qué riesgo puede haber en un ciervo de los pantanos, que hay poquitos, viven en un lugar restringido. Bueno, lo que encontramos es precisamente que los ciervos de los pantanos portan determinados patógenos que son transmitidos por garrapatas. Entonces las garrapatas pueden picar a los ciervos, morder, es correctamente se dice morder a los ciervos, después nos pueden morder a nosotros y ellas son los vectores que llevan y traen los patógenos. Y pasa con los ciervos, pasa con los carpinchos, pasa con otras especies de mamíferos, y esto sucede habitualmente. El punto es, bueno, ¿dónde está la exposición de las personas? ¿No? O sea, ¿en qué momento uno puede exponerse a ser mordido por una garrapata? ¿En qué momento las garrapatas que antes circulaban en un ambiente ahora resulta que están más cerca de nuestras casas? Bueno, todo esto tiene que ver precisamente con la gran intervención que uno hace sobre los recursos naturales, sin duda. Bueno, Marcela, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.